Amigos, buenas noches y gracias a todos. Esta noche estarán con nosotros Óscar Botinelli y Lucía Topolansky. Comenzamos el programa con Botinelli a propósito de este domingo pasado, en que fueron las elecciones que definieron al presidente y vicepresidente de la República y cuyo resultado fue contundente. Al agradecerte que estés, particularmente que estés esta noche aquí, mi primera pregunta es ¿cuánto impacta este resultado en tres aspectos? Primero, la relación de Tabaré Vázquez con el Grupo de los Ocho. Bueno, antes que nada, Sonia, quiero mis primeras palabras para Alberto Brescia, gran amigo, con el que tuve oportunidad de conversar 2 días antes de las elecciones y con el que tuvimos una velada impresionante en Roma, en el Girarrosto Fiorentino, a altas horas de la madrugada hace pocos meses. Un hombre entrañable, fue un gran puntal de este gobierno que se va, un hombre que introdujo muchas veces la información precisa, la moderación y la sensatez que el presidente necesitaba que le hicieran llegar cuando tenía de repente muchas cosas que lo movían para un lado y para el otro, ¿no? Creo que fue un excepcional secretario de la Presidencia de la República y además un gran embajador en Italia en los 2 periodos que tuve que actuar. Así que quería mi recuerdo para el querido Alberto. Además te agradezco particularmente esto porque me consta, tanto en tu caso como en el de Lucía, el respeto y el profundo afecto que les tenía. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora entraré, la vida continúa y hay que entrar a estos temas. Exactamente. A ver, tú me decías... ¿Cuánto impacta este contundente resultado, primero en la relación de Tabaré Vázquez con el Grupo de los Ocho? Bueno, por orden. Primero, ¿cuál fue el resultado? Hay muchas maneras de leer. Siempre cuando uno es un analista es un bicho incómodo y lee los datos de otra manera. Se llega al balotaje a partir de un piso. Yo he hecho unos estudios tratando de dividir, eso es muy hacha y martillo, molesta sobre todo a los que están en el medio. ¿Cuánto es el electorado uruguayo del centro a la izquierda y cuánto es del centro a la derecha? En esta última elección, de centro a la izquierda, Frente Amplio, Unidad Popular, Partido Ecologista y grosso modo la mitad del Partido Independiente y el Partido de los Trabajadores. Centro a la derecha, Partido Nacional, Partido Colorado y la otra mitad del Partido Independiente. Esto nos da que del 26 de octubre queda un 51,4% del electorado de izquierda o centro izquierda o centro hacia la izquierda, con 3 neutros, el voto en blanco anulado, y el 45,3% del centro a la derecha. Cuando vemos el balotaje, vemos que Vázquez supera a el voto previamente de centro-izquierda en 2,2. El voto neutro aumenta un 2,0 y ese 4,2, la suma de los dos, es lo que cae la calle Pou. Comparado con 2009, Vázquez aumenta menos respecto a la base que le dio octubre que lo que aumentó Mujica. Mujica aumentó 2,5 en relación a lo que fue el voto de izquierda de octubre del 2009, o de centro-izquierda, y Vázquez aumenta 2,2. La calle Pou cae más que la calle Herrera, pero a partir de la base que tuvo no es tanta la diferencia. Cae 3,8 la calle Herrera, 4,2 la calle Pou. Es decir, a veces hay que relativizar resultados en función de construcciones previas, que en este caso fue la elección del 26 de octubre. Cuando hablo de Vázquez hablo de su candidatura, cuando hablo de octubre hablo del Frente Amplio, lo cual no estoy diciendo este fue mérito de A o de B, estoy hablando de datos. Bueno, yo creo que lo que impacta más que nada es lo que fue el resultado dentro del Frente Amplio del 26 de octubre, en votos por un lado, pero en bancas por otro lado. El hecho que el espacio 609 por sí solo tenga exactamente la mitad de las bancas del Frente Amplio, a lo cual se suma por lo menos la 1001. Yo hice un desgrane el miércoles pasado de distintas formas de ir computando, porque ni todos de un lado ni todos del otro,
sin duda, a lo que podemos llamar, prefiero hablar del mujiquismo, un peso formidable, más en la Cámara de Diputados que en el Senado, pero muy grande en los dos. El tema es que anoche vimos una forma de designación que en el procedimiento, y yo diría hasta en la estética, marca un giro muy grande en relación al gobierno que se termina. En primer lugar, un concepto muy fuerte de presidencialización del poder en un país donde el régimen es semiparlamentario y los ministros requieren respaldo parlamentario, y en segundo lugar, una concepción muy personalista del ejercicio del poder, sobre todo con esa frase, cuando le preguntan si consultó al Frente Amplio, la designación lo hizo el presidente electo, como un acto personal. Esto sin duda ha choqueado a muchos sectores de votantes del Frente Amplio en el día de hoy. Así como Mujica se le reprochó mucho que su carácter de convocar a la reflexión, muchas veces lo llevaba a decir una cosa y después la contraria, y a veces a no marcar con claridad el rumbo, y la gente a veces quedaba un poco desorientada, pero veía un gran espacio de diálogo y de libertad. Bueno, ahora sí viene la contraria, pero la contraria es, hay un rumbo claro, hay una autoridad clara, pero esa autoridad impone, no discute y no conversa, ¿no? Son dos estilos. Yo diría que es una versión un poco más acentuada todavía del carácter personalista de lo que fue la primera presidencia Vázquez. Yo lo marcaba, yo recuerdo un examen terrible que me tomó Idea Vilariño en literatura, me iba más o menos mal preparado, que decía, ¿cuál es el detalle significativo de tal égloga geórgica? Bueno, importa mucho aprender lo que son los detalles significativos. En los discursos de la noche del 30 de noviembre no hay una sola referencia a Seregni. Está muy velado el Frente Amplio y muy velado el gobierno actual. Y esto no son cosas casuales, ¿no? Miren, me olvidé. No, esto es una concepción del poder y del gobierno. El primer gobierno Vázquez no es, como dicen algunos, se respetó el gabinete por cupo político. No fue tan así, ya que en una relación ministros o miembros del gabinete, perdón, que es más amplio, con senadores, había dos socialistas por cada senador y a la inversa había, tres socialistas por cada senador y 3 senadores del MPP por cada miembro del gabinete. Es decir, claramente no estaba equilibrado. Mujica aplicó con bastante exactitud lo que viene a ser el sentido cuota, que en definitiva es qué vota la gente, cómo se conforma el Parlamento, y el gobierno tiene que equilibrar las proporciones. Cuando se usa la palabra cuota suena a una repartija de posturas. En realidad es cómo se equilibra cuando hay que conformar en entidades plurales, como son los partidos políticos uruguayos, un gabinete. Acá es un gabinete y el primer gobierno Vázquez, a su vez, incluyó prácticamente a todas las figuras de líderes de corrientes o de sectores. La única excepción fue Rafael Michelini, que no estuvo en el gabinete, pero estaba Mujica, estaba Astori, estaba Arana, estaba Gargano, Marina Arismendi, que en ese entonces era la secretaria general del Partido Comunista, y por lo tanto reflejaba la cabeza de uno de los sectores. Hoy Marina Arismendi, independientemente de la afiliación partidaria que tiene, es una persona del entorno de Tabaré Vázquez sin representación sectorial. Este es un cambio significativo. Y se ve una baja presencia de figuras de los sectores en este gabinete, ¿no? Incluso, bueno, cuando se dice la Alianza Progresista está muy representada, bueno, las figuras que conducen hoy la Alianza Progresista no están en el gabinete. De los miembros de la conducción del Frente Liber Seregni, por la Alianza Progresista no hay ninguno en el gabinete. Lo que hay son figuras que sí han pertenecido, en lugar sí
significativo de la alianza, o el caso de Lilian Chichén, que se fue de la alianza antes del 26 de octubre, pertenece sí al FLS. No es claro que estén en representación del FLS, como sí es el caso de Astori, ¿no? O el caso de Bonomi, o el caso de Carolina Cose. Pero lo que uno diría, lo que es la clásica representación de corriente del Frente Amplio en el gabinete es muy reducida. Y claramente predomina lo que son las figuras del entorno del presidente de la República o de su confianza personal. Esto le da un tinte muy particular cuando el presidente tiene que relacionarse con el Parlamento. No nos olvidemos que el gabinete son casi las pocas designaciones libres que tiene el presidente de la República. Si por libre se entiende que yo doy por supuesto el respaldo parlamentario mientras no jueguen al bowling y me empiecen a tirar los ministros. Como eso en la mayoría no va a ocurrir, puede decir los ministros honestos. Pero después, para los embajadores requiere venia a la Cámara de Senadores y, lo más importante, para los entes autónomos, servicios centralizados, lo que muchas veces se les llama empresa del Estado, pero algunas claves, ¿no? Banco República, Banco Central, UTE, Antel, ANCAP, Banco Previsión Social, Codicen, requiere venia del Senado. Y bueno, ahí es un ejercicio de fuerza, decir estos son los nombres, apruébenlos. Hay que tener cuidado cómo se fuerzan las lealtades partidarias. Yo creo que este es un comienzo que da lugar a que queden ahí corrientes subterráneas hacia rispideces, que bueno, es un estilo, puede estar bien o puede estar mal. Hay quien dice, qué bien, al final a Uruguay le estaba faltando alguien que mande, que imponga la autoridad. Es una visión correcta desde ese punto de vista. Hay otro que dice, bueno, yo preferiría algo más dialoguista. Es otra visión también correcta. Lo cierto es que se está yendo hacia una visión de un gobierno fuerte, con una presidente que piensa ejercer, o ya ha dado señales inequívocas, de una presidencia con mucha autoridad, con mucha autoridad personal. Bueno, ha cubierto, sí, algunos flancos. La presencia de Murro en el Ministerio de Trabajo le asegura un buen manejo en el PIT-CNT, pero es mucho más complejo el manejo de trabajo. Creo que equilibra bien la figura de Julio Garaybar con un hombre que por naturaleza, basta verlo a Julio como hombre de diálogo, de paciencia, de entendimiento. Pero bueno, hay muchos temas, qué va a pasar con docentes o gremios de la educación. Ahí hay muchas cartas todavía que hay que ver. Lo cierto que va a ser un juego entre dos personalidades muy fuertes, Vázquez-Mujica, donde Mujica tiene muchas características, no sé si de origen herrerista o guerrillero, de moverse donde no es fácil agarrarlo, y sabe jugar en el momento oportuno y tener siempre mucha conciencia de los límites. Y un Vázquez que también sabe jugar con fuerza y con sutileza. Y estos juegos son juegos que lo que va a aflorar a la luz siempre va a ser la parte menor de los juegos que se den, ¿no? Digamos que por lo menos empezó interesante. En ese sentido, el resultado, yo te preguntaba, ¿cuánto impactó en la relación de Vázquez con el Grupo de los Ocho? Tú hiciste justamente el tema abarcativo y que es además el tema hoy, que está en la calle, que está en la gente, ¿no? El segundo punto, vinculado también al tercero, ¿cómo impactó en el a tu juicio, cómo impacta en el relacionamiento por participación en el gobierno de la oposición? Bueno, yo creo que la oposición está expectante. Veo la oposición todavía más preocupada de su propia situación que todavía del relacionamiento con el gobierno. Acá hay un juego, el Partido Colorado está en una situación muy complicada, ya lo hablamos la otra vez, pero la situación nueva es la del Partido Nacional. La calle Pou es difícil definir cómo salió esta elección. Lo que podemos decir, claro, que estuvo por debajo de las expectativas que su grupo particular tenía, ¿no? Es decir, 2 dígitos de diferencia, el 12,5
puntos de menos que Vázquez. Claramente hay un desafío del lado de Larrañaga y Alianza Nacional por el liderazgo, reclamos, bueno, el gobierno y el presidente tienen que dialogar con todos los sectores. Y ahí tengo muchas dudas del nivel de acierto de la calle Pou, decir no voy a presidir el directorio. Eso era una buena solución con un Lacalle Pou muy exitoso, con un Partido Nacional del 33, 34, 35% en octubre, o una diferencia de un dígito en noviembre. Es decir, bueno, perdiendo por 7, por 8 puntos sale muy bien. Pero en esta situación que necesita firmarse, la presidencia del directorio le daría una legitimidad formal que cuando aparece un reclamo, que hable con todos los sectores, no, que hable con el partido como tal, y el partido soy yo. Si es otro, resulta que hay un líder acá, un líder allá y un presidente del partido acá. No es el esquema que más lo pueda fortalecer. Yo creo que el Partido Nacional y el Partido Colorado todavía están muy adentro de un juego interno, incluso analizando qué le impacta y qué no le impacta de la votación del domingo, incluso el 26 de octubre también, camino a mayo. Sabemos que no es lineal, que el Frente Amplio ha ganado departamentos reiteradamente en octubre y ha perdido reiteradamente en mayo, partidos que han salido reiteradamente terceros en octubre y también reiteradamente han ganado la intendencia, es decir, no hay ninguna linealidad. Pero claro, cuando se dan algunos resultados muy fuertes, donde se repite octubre y noviembre con mayor diferencia que octubre, o se vuelca el resultado, ¿no? Hubo 8 departamentos en que el Frente Amplio pierde con los partidos tradicionales sumados en octubre y gana Vázquez gana a Lacalle Pou en noviembre, es decir, están los departamentos que siempre ganó el Frente, que son 4, los que siempre termina ganando los partidos tradicionales, que son 7, pero tenemos estos 8 en que cambió la balanza. Y eso es un dato no menor que está bajo la lupa de todos los que están analizando el camino hacia mayo, tanto del lado del Frente Amplio como del lado del Partido Nacional y Partido Colorado, ¿no? Oscar, por todo, por haber estado, por Alberto, por el análisis para nosotros imprescindible, gracias. Bueno, gracias a ti, Sonia. Hemos hecho a lo largo de varios programas de este año nuestros aportes analíticos, como siempre, algunos gustan, otros no gustan, otros son más provocativos, otros menos, pero tratando de llevarle a la gente una visión desde un ángulo profesional, despartidizado del juego político, ¿no? Para mí ha sido siempre no solamente una gran alegría y una gran distinción que estuvieras en este programa, sino que me ha dado una gran tranquilidad, una gran serenidad. Gracias. Muchas gracias a ti. Y si no nos vemos antes de fin de año, buen fin de año, buen fin de año, que después viene mayo. Después viene mayo, sí, pero no tiene la tensión ni se juegan cosas de la magnitud que se jugaron en octubre y noviembre, ¿no? Gracias. En instantes, Lucía Topolansky. Para mí es una gran alegría recibir esta noche aquí en este programa. Siempre lo ha sido, hoy particularmente, y por algo que adelanté además al comienzo. A Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Bien, bueno, sí, las cosas vienen entreveradas a veces y bueno, tuvimos un montón de alegrías y se nos fue Alberto. La vida es así. Un compañerazo.
profesor Oscar Botinelli estuvo recién analizando, y tú lo escuchaste, Sí, ¿verdad? Sí, Tópicos que están hoy en la calle. Es decir, Vázquez ya eligió su gabinete y eso generó por lo menos dos hechos. Él hizo su análisis, ahora vamos al tuyo. Legitimó el derecho del presidente a elegir su gabinete, lo hizo en un determinado momento, ratificó con las señales, dijo Botinelli, la importancia de los detalles, no mencionó a Seregni, prácticamente no mencionó al Frente Amplio, prácticamente no mencionó al gobierno actual. El MVP había propuesto nombres. ¿Qué pasa con todo esto, Lucía? Bueno, primero una aclaración, nosotros no propusimos nombres, pedimos una entrevista, solo que en un medio de prensa salió, nos sumaron contenidos a lo que... Por eso hoy en la página del MPP colgamos la nota tal cual fue, donde le pedíamos para conversar del tercer gobierno. Obviamente que en esa conversación íbamos a hablar de nombres, pero íbamos a hablar también de cómo veíamos, porque es una circunstancia nueva. Una circunstancia era en el 2005, otra en el 2010 y ahora es otra. Entonces entendíamos necesaria esa conversación. Nos sorprendió un poco que fuera tan rápido, pero la designación, y yo pienso que acá le puede haber pesado a Tabaré porque era un infierno de bolazos grandes, chicos, medianos, regulares, y cuando hay bolazos y entran los nombres es penoso. Entonces tengo la sensación de que él lo que quiso fue cortar eso. Pero seguramente el grueso de las cosas las tenía pensadas de antes, porque fueron tiempos muy cortos. De todos modos, la solicitud de entrevista sigue pendiente, porque el gobierno no se acaba en el Consejo de Ministros, y además porque tenemos que el gobierno tiene la pata ejecutiva y la pata legislativa. Entonces es bueno que se converse, tenemos 3 meses de preparación del nuevo gobierno. Nosotros hicimos varios planteos, algunos que implican leyes durante la campaña, y bueno, todo eso hay que hablarlo. Eso a nosotros nos preocupa y nos gustaría hablarlo. Finalmente, estamos contentos con la designación de Bonomi, porque no solo porque pensamos que hizo una buena gestión en el ministerio, sino porque creemos que en acuerdo o no con la gestión que hizo Bonomi, en vez de criticarse la gestión, se le pegó al individuo, y eso fue malo en la campaña electoral, fue injusto. Fue una cosa chiquita en política. Se podría haber dicho, bueno, la política en relación a la reestructura no nos sirve por esto, es decir, había muchas cosas si se querían decir. Y un poco se simplificaba, hay que bajar la edad de imputabilidad, hay que sacar a Bonomi, como si fuese toda la problemática pasara por ahí. Así que más allá de que está bien seguir profundizando esas políticas, nosotros lo queremos de corazón, y nos parece bien este respaldo que ha recibido nuestro compañero. Después hay 2 compañeras que son del espacio 609, la ingeniera Carolina Cose, la arquitecta Neida de León, son excelentes las dos, como gestoras, mujeres de armas tomar, ponerlo entre comillas, es decir, que no se achican frente a la tarea, que conocen la función pública, lo cual no es menor, ¿no? Así que en esas designaciones estamos también contentos. En lo personal, a mí hubo 2 designaciones que me sorprendieron, hoy lo he estado diciendo y algunos medios me han interpretado mal como que cuestiono, yo no cuestiono nada, sencillamente me sorprendieron y tengo el derecho a decirlo. Yo sabía que María Julia Muñoz iba a ser ministra porque era algo que venía conversándose,
pero siempre partí de la base de que iba a ser ministra de Salud Pública, porque ella fue la que parió, diríamos así, el FONASA, la reforma de la salud, que es una reforma que todavía está terminando de desplegarse, y parecía de suyo, conoce así al ministerio, y había tenido un excelente desempeño, y parecía de suyo que fuera allí. A mí me descolocó cuando la puso en educación, sinceramente. Nosotros íbamos a sugerir un nombre que no era nuestro, porque no miramos así con anteojeras solo los compañeros de nuestro sector, ¿no? Otro nombre que nos parecía sólido, pero bueno, ahora ya no tiene cabida y no vale la pena ni decirlo. Y la otra designación que me sorprendió fue la de Nino Boa, porque si me hubieran dicho Nino Boa, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, a mí me cerraba perfecto, porque esa es la especialidad, diríamos, la experticia de Rodolfo, pero nunca pensé que pudiera ir en Relaciones Exteriores. Estos son asombros, capaz que los dos compañeros resultan bárbaros y vamos arriba. Se verá cuando el gobierno empiece a andar, no lo podemos decir ahora. Pero nos hubiera gustado tener esa conversación previa y también enterarnos en forma directa, no por los medios de prensa. Además, tuve la mala suerte de no poder escuchar la conferencia de prensa porque justo se iba Pepe, lo fui a despedir al aeropuerto y después tuve que ir al dentista, cosas postergadas por la campaña electoral. Entonces, en realidad había algunos flashes en los últimos informativos del día, así que me comí cosas y capaz explicaciones que se dieron y que explican estos asombros míos. Ahora, junto con los asombros vamos a los tres nombres para redondear este tema del gabinete, porque como tú dijiste, no acaba todo en el gabinete. Obvio. ¿Verdad? Y tal como Botinelli acaba de recordar, la representación del MP, del espacio 609, en diputados y en senadores es potentísima. Vamos a ir a esos temas. Y como tú dijiste, proyectos e ideas que colocaron en la campaña. Esto me interesa mucho. Pero a tu experiencia, si tú lo querés responder, ¿por qué pensás o intuís que María Julia Muñoz va a educación? Además de la sorpresa. Sí. Yo creo que desde el punto de vista de la gestión de un ministerio X, vamos a no ponerle, María Julia es una buena gestora, lo demostró en la Intendencia cuando fue secretaria general y lo demostró en el ministerio. Es decir, ahora, si eso es suficiente para ser cabeza de un ministerio, ahí es donde, porque después hay una materia en cada ministerio específica. El Ministerio de Educación y Cultura es particularmente complejo porque tiene todo el tema de la educación, que de por sí es un enorme, tiene toda la parte de las fiscalías, que algún día capaz podemos sacarlas de ahí, pero bueno, están los registros, los museos, los centros MEC, todo el desarrollo de la cultura en sus distintas promociones, el fondo de cine, todo el tema de la ciencia tiene también ese ministerio. Es decir, que en su momento fue como el cuartito del fondo, le fueron metiendo todo para adentro. Nosotros logramos en el periodo pasado sacar el correo de la órbita, que no tenía nada que ver, y lo pusimos en el lugar donde están las empresas públicas, que es en la industria, y creo que funcionó muy bien el correo a partir de ahí, porque se encargó como empresa. Estaba medio subsumido en educación y cultura, pero bueno, capaz que me equivoco, que con la experiencia de gestión es suficiente. Yo más bien pensaba en figuras más relacionadas a la cuestión educativa. También hay que ver cómo queda el CODICEN, porque en realidad nosotros tenemos autonomía en la enseñanza y entonces el CODICEN tiene una importancia muy crucial en todos estos temas. Así que
por eso hay que seguir planteando la conversación y son 3 meses que tenemos y da para unos cuantos mates. Y además posiblemente estas cosas que lo hemos conversado contigo, ¿no?, en más de una oportunidad, nadie entiende mucho en el exterior este tema de la autonomía y de que en realidad el ministro de Educación, con el tema del Codicen y determinadas decisiones, prácticamente no tiene que ver. Sí, Ahora, Uruguay construyó así su... Sí. Yo hay una cosa que comparto plenamente de la construcción uruguaya. A ver. Y es la siguiente. Yo creo profundamente en la libertad de cátedra, en la libertad de investigación. Y yo creo que ese es el corazón de las autonomías. Es decir, esas autonomías con esa libertad permiten que no tenga que ver la orientación con el mandatario de turno, con el partido político de turno, sino que sea realmente una cosa de Estado. Entonces, la libertad de cátedra es algo que hay que cuidar muchísimo, si no se puede caer en una educación muy mediocre. Y en eso Uruguay ha sido un celoso guardián. ¿Cómo debía relacionarse el ministerio tanto con el Codicen como la Universidad de la República y ahora con la UTEC también? Capaz que ahí tendríamos que conversar un poco y ver cómo se podría mejorar ese intercambio. Pero no me molesta la autonomía en lo más mínimo, al contrario, yo soy partidaria. En ese sentido, la especulación o de las especulaciones que han corrido en la jornada de hoy, la conformación de la dupla en el caso de educación, y recordando que el presidente Mujica en su primer discurso, educación, educación y más educación, y algunos años o tiempo más tarde, creo que con amargura, dijo, me lo llevaron puesto, o una expresión similar, ¿verdad? Es un proyecto de ley por el cual él peleó mucho, que tenía que ver con la autonomía de la UTU, es decir, él quería sacarle el techo para que fluyera, así toda la UTU se desarrolló muchísimo, tiene 100.000 alumnos de matrícula y demás. Ese proyecto no llegó a tratarse porque no había acuerdo dentro del Frente Amplio. Esa fue una frustración para Mujica muy grande y él sigue convencido de eso y desde la banca del Senado va a pelear por eso también. Así que, por eso digo, son temas complejos los de la educación. Y un punto más, antes de dejar este tema e ir a Cancillería y a otro que me interesa también particularmente, aunque tú no lo mencionaste en este caso, quizás porque estés de total acuerdo. Pero vamos a ver. María Julia Muñoz se caracterizó como ministra de Salud Pública por prefiero no adjetivar, pero un férreo relacionamiento con los sindicatos. En el caso de esta dupla, María Julia Muñoz por un lado, por otro lado Filgueira, de quien se especulaba podría haber sido el ministro de Educación o estar a la cabeza del Codicen, ¿verdad? Podría ser, Lucía, que la política, sobre todo de relacionamiento con los sindicatos, estuviera a cargo de María Julia Muñoz y el aspecto técnico esencialmente por parte de Filgueira? Yo la verdad que no sé porque he leído trabajos de Filgueira y he escuchado alguna conferencia, pero sinceramente, personalmente no lo conozco. Y capaz que ese es el complemento y capaz esa es la explicación que tiene Tabaré, y veremos en la práctica cómo funciona, pero no podemos dividir las problemáticas de un ministerio de esa manera, porque en primer término, el Codicen es un organismo que en este momento está integrado
por dos, tres representantes del Poder Ejecutivo. No sé si yo considero que fue buena la experiencia en el Codicen y en todos los lados de dar alguna participación a la oposición, pero ese tema no se ha hablado, así que no sé lo que está planteado. Y dos representantes sociales, diríamos, que además son elegidos de la forma más democrática posible. Entonces, ese organismo obviamente es el que primero se relaciona con los sindicatos. No es tanto el ministro. El ministro un poco juega de árbitro a veces. El ministro tiene mucho que ver en la cuestión presupuestal. Es decir, cuando se hace la presentación del presupuesto, si bien los organismos del 220 al que pertenece el Codicen tienen la iniciativa de presentar su propuesta, está la propuesta del Poder Ejecutivo, la propuesta de 220, en general el Parlamento labora en el medio, por lo menos por mi experiencia. Entonces, si bien eso es así, creo que vamos a tener el panorama completo de la educación cuando esté toda la plantilla. Probablemente ahí se me despejen algunas incógnitas. Y técnicamente yo no he podido discutir con Filgueira porque la educación es un problema complejo y lo peor que podemos hacer es simplificarlo. Yo trabajé hace mucho tiempo, trabajo en la Comisión de Educación y he leído muchas cosas. Yo no soy técnico, pero me he ilustrado y estoy convencida de que el problema mayor lo tenemos en secundaria, en la secundaria tradicional y en la formación. Nos faltaron 2 votos para poder sacar la Universidad de la Educación, donde nosotros podíamos dar una sólida formación universitaria, tanto al profesor como al maestro, y eso hubiera sido un puntal notable para cualquier transformación. Está lo salarial, hay una cantidad de cosas más, pero yo digo, cuando miramos contenidos. En el otro plano, en el caso del nombramiento de Rodolfo Noboa, ubiquémonos en el presente. José Mujica es el presidente más popular del mundo. Así ha sido establecido, el presidente más popular del mundo. La política de relaciones exteriores ha tenido en el canciller, pero esencialmente en el presidente, un embajador que ha logrado, junto con sus actitudes internas y sus actitudes fuera de fronteras, ese posicionamiento no solamente de su figura de Uruguay. Frente a esto, el nombramiento de Rodolfo Noboa, tú decías, me parecía que podía ser adecuado para el cargo en el cual permanece Tabaré Aguerre, claro, ¿verdad? Que es excelente también Tabaré Aguerre, pero digo, te cerraba por las condiciones de Rodolfo. Ahí está. Entonces, a tu juicio, ¿cómo se explica, o no se explica aparentemente, esta tan diferente actitud, ¿verdad? Y eventualmente hasta posicionamiento personal, carácter, estilo. ¿Cómo se maneja la herencia mujiquista en ese caso? Eso es un problema. Yo hace un tiempo le decía a Pepe, vos vas a generar un problema, venga el que venga, dejaste un problema. Porque, bueno, siempre que hay una figura muy fuerte, genera este tipo de situaciones. Hay que tener, se puede manejar, ¿no?, la situación, hay que mirarla con inteligencia. Tabaré es un hombre muy inteligente y bueno, y obviamente que a nivel del exterior de algún modo va a seguir pesando esa imagen desde otro ángulo, porque los expresidentes en el mundo cumplen determinados papeles en conferencias, en participación en determinado tipo de comisiones, de asuntos difíciles y demás. Y en eso yo creo que no va a haber ningún cortocircuito de que
de que si se lo requieren, Pepe pueda participar. Así que ahí no me preocupa. Yo creo que es verdad lo del peso de Pepe en las relaciones exteriores, pero hubo un canciller también muy bueno. Y yo quiero reivindicar una cosa, por lo menos desde la salida de la dictadura hasta ahora fue el único canciller que es un diplomático de carrera, Luis Almagro. Los demás eran todos cargos políticos, durante el Partido Colorado, el Partido Nacional y el primer gobierno del Frente. Y ese profesionalismo lo llevó a Luis a hacer una cantidad en la interna del ministerio, porque el ministerio también tiene otras partes, ¿no? Uh-huh. En el desarrollo del Departamento 20, que fue una labor muy, muy buena que se hizo, en la política de derechos humanos, que el ministerio trabajó, incluso lo han resaltado eso, y distribuyó con inteligencia las representaciones diplomáticas y demás. Por ejemplo, los consulados de Argentina, hay más de uno, empezaron a funcionar de otro modo y entonces allí ahora un uruguayo puede sacar su cédula de identidad, el pasaporte y la credencial, con un mecanismo que se aprobó, determinadas iniciativas que fueron al Parlamento. Todo eso es parte del trabajo de Luis Almagro. Es decir, que yo más bien me inclinaría a decir que hubo un complemento. Y esa es la razón por la cual se han fijado en él para ir a la OEA. Porque eso no cayó del cielo ni de las manos de Pepe. Cae de los países latinoamericanos, ¿no? Porque somos todos los del continente. Entonces, creo que, bueno, ahora empieza otra etapa, habrá tenido sus razones, capaz que tiene alguna experiencia, alguna cualidad que yo no conozco, pero lo mismo que en el caso de María Julia, doy oportunidad siempre en esta vida. Cancela sí es un diplomático de carrera, que nosotros lo habíamos nombrado embajador en distintos lados, es decir, así que él sí tiene un conocimiento profundo de la interna del ministerio que bueno, tiene sus bemoles y hay que dar la oportunidad y ver. Yo no me quiero, yo lo mío fue, me preguntan ¿qué opina? Esto me llamó la atención, nada más. De repente, esta es la mejor fórmula. Veremos. En el caso, por ejemplo, del Mides, se repite la dupla original. Sí, es verdad. Y eso presenta, por lo menos para mí, una interrogante. Las mediciones de opinión pública no favorecen a Ana Olivera. No la favorecen en absoluto. Ana Olivera vuelve al Mides en el mismo carácter de subsecretaria, ¿verdad? Ella ya había descartado postularse a una reelección y para el cargo de intendente sonaba, entre otros nombres, el de Carolina Cose y el tuyo propio, y eventualmente el de Mujica, porque él había dicho, si es necesario, lo hago, me postulo. Vos podés afirmar o descartar. Lo de Carolina Cose ya está, obviamente. Descarto todo lo que has dicho. Mira, en primer término la encuesta de Ana subió en este último tiempo, un poco. Bueno, el tema de la Intendencia de Montevideo daría para otro programa entero, pero a mí me parece que estas dos compañeras tuvieron sobre sus hombros en su momento la creación de un ministerio, porque ellas empezaron de cero allá en aquella casa que estaba en una esquina, bueno, y diseñaron
ese ministerio que hoy todo el mundo reconoce que es necesario en este país. Porque en todos los programas, yo me tomé el trabajo de leer los programas, aparece la función del MIDES. Y si bien la función del MIDES es una función que en lo personal la concibo como evolutiva, porque yo aspiro a que haya un momento en que no tengamos más indigencia y que la pobreza sea en número cero, sería fantástico, ¿no? Pero si no llegamos a ese número, muy poquita, y de todos modos el desarrollo social es una cosa mucho más grande. ¿Qué nos está pasando en la sociedad? Muchos años de exclusión de sectores sociales generaron culturas determinadas. Ahora tenemos que integrar esas culturas a la cultura general. Si no, la exclusión va a permanecer por más leyes de inclusión que hagamos. Y no se soluciona con puestos de trabajo, ni con vivienda, ni con... Eso todo es necesario, pero no, si no está el elemento cultural, no lo logramos. Y los cambios culturales son las cosas más difíciles por delante. Ahora, eso por un lado. Así que a mí esa designación me pareció completamente coherente, ¿no? No me llamó la atención para nada. En este punteo, a propósito del gobierno que va culminando y el que viene, yo te quiero formular varias preguntas para una breve respuesta, cada una. ¿Qué va a pasar con la ley de medios? Se aprueba el 16 de diciembre. Los presos de Guantánamo no han arribado. ¿Qué van a pasar? ¿Qué va a pasar con ese tema? Bueno, yo no te puedo contestar esa pregunta porque ese tema lo manejó el presidente y él lo que dijo fue que iba a hablar con el presidente electo, habló con Vázquez, no sé, no puedo adelantar más porque no sé. ¿Qué va a pasar con la minera Aratirí? Bueno, hay un problema en el contrato. Estos contratos de ese tipo de emprendimientos son complejos cuando queremos ser muy prolijos y se está siendo muy prolijo. Y bueno, y entonces hay algunos detalles, se fue y se vino con los temas de Dinama, eso más o menos está todo encauzado, pero hay algunos detalles del contrato que tienen que saldarse para que se firme. Yo desearía que empezara el proyecto, porque creo que el Uruguay tiene una riqueza que debe aprovechar para su desarrollo, que está respaldada con una ley moderna de megaminería que para mí es excelente como ley, un código de minería que lo ayornamos, una expectativa enorme de la gente que está en el entorno de este tema y bueno, y no impacta para nada en lo que es el Uruguay natural, porque en superficie es un puntito en el mapa. ¿Qué va a pasar con el puerto de aguas profundas? Bueno, eso está encaminado, los terrenos se expropiaron, hay un apoyo por parte de Brasil para participar, también están interesados los chinos y los rusos, así que eso va caminando, ahora están en la etapa de proyectos. Yo creo que eso no tiene retroceso, además el gobierno Tabaré, y en el programa El Frente está, y Tabaré está de acuerdo también, y en realidad es un puerto que nos trasciende, porque no se puede pensar para el Uruguay, es un puerto para darle una salida al Atlántico a Paraguay, a Bolivia, para darle una salida al Atlántico a una parte de Brasil, que le es más fácil salir por los ríos que ir con camión, y contempla el tamaño de los buques post-Panamá, que son enormes, y para dar la vuelta precisan un espacio y un calado que, bueno, ¿qué es lo que va a tener ese puerto? ¿Qué va a pasar con la Universidad de la Educación?
Bueno, esa es una de mis grandes preocupaciones. En este momento el proyecto de ley está en la Asamblea General. Cayó allí porque el proyecto de ley vino de diputados, en el Senado se votó el proyecto de ley, pero no se pudo votar la creación del ente autónomo, y con esa modificación, que en realidad podía parecer una incoherencia, volvió a la Cámara de Diputados, que no aceptó que no estuviera creado el ente autónomo, entonces pasó a la Asamblea General. Tenemos que conversar en estos 3 meses, hasta el 14 de febrero podríamos aprobarlo. Tiene rubros, tiene todo, todas las condiciones para funcionar, pero nos faltan 2 votos. ¿Cómo se financia e instrumenta lo que ha sido planteado por el doctor Vázquez como un tema central del próximo gobierno, el Sistema Nacional de Cuidados? Bueno, y esa es una de las cosas que yo te decía que es muy importante, porque nosotros muchas partes de la campaña hicimos énfasis en el sistema de cuidados. El sistema de cuidados es complejo porque agarra 3 universos: la infancia, la discapacidad y la vejez. Probablemente el tema de la discapacidad sea el más difícil entre los 3 universos, y ha estado trabajando el equipo de asesores de Tabaré en formas de financiación y en las flexibilidades que debe tener. Hay un piloto hecho que se hizo en el presupuesto que está terminando de ejecutarse, que pasa porque hay una cantidad, en la realidad hay una cantidad de organizaciones que trabajan en esos temas, ¿no? Y experiencia. Por ejemplo, en el tema de la infancia tenemos la experiencia de los CAIF, que es ya tienen 25, 26 años de existencia, y soluciona de 0 a la edad escolar, soluciona un apoyo a las familias muy bien resuelto. Son insuficientes, pero hay un punto de partida de un modelo y de cómo apoyarse en ese modelo para poder cubrir todas las necesidades de la sociedad. Después, en el tema de discapacidad hay muchísimas organizaciones con muchísima experiencia. Yo estoy vinculada a Don Orione, pero no es la única que hay. Y bueno, y tenemos que apoyarnos fuertemente en quien sabe hacerlo y tiene vocación, porque son cosas muy vocacionales. Se hizo una experiencia desde el MIDES de capacitación de personal para trabajar en cuidados, que se hizo un llamado, se anotó gente, y allí esa gente ya está capacitada, es decir, que tenemos una disponibilidad de recursos humanos. Y en materia de vejez, hay también experiencias en la realidad. En este momento vale la pena visitar el Piñero del Campo, funciona, es para los afiliados a ACE, pero funciona perfectamente bien, con talleres, con internos permanentes y diurnos, es decir, hay actividades, no están como en una guardería los veteranos, no, tienen una vida productiva. Y después están las disparidades, porque determinadas cosas se podrán hacer en Montevideo, en las capitales departamentales, y habrá que ver cómo se resuelven en pueblitos pequeños, donde puede haber discapacitados, viejitos o niños pequeños, donde de repente no es por la vía de una institución, sino por la vía de un apoyo, de un cuidador, es decir, no sé, es complejo el tema, pero es apasionante. En mi última pregunta... Además, sí, hay una experiencia que es Uruguay Crece Contigo, que justamente la condujo quien va a ser ahora su secretaria de Salud Pública, y ese apoyo tuvo unos resultados impresionantes. Entonces, creo que no partimos de 0. Sí, como toda reforma profunda, como pasó con el FONASA,
y va a tener sus etapas, se va a ir incluyendo, pienso yo, por universos. Mi última pregunta tiene que ver con una expresión que utilizó en este programa la vez pasada José Manuel Quijano, a propósito de Iguala, el horror mexicano, Sí. a propósito de esa realidad por la cual el 97% de los crímenes no eran aclarados, a propósito de esa realidad por la cual solo el 2% de los secuestros eran denunciados por la corrupción y por la connivencia, los temas sobre los cuales hemos hablado contigo, Sí. con Bonomi. Tremendos. Terminando justamente con el tema de la violencia en nuestro país, ¿verdad? Que incluye la violencia doméstica. Hemos hablado. Él utilizó una expresión y yo te pido culminar esta entrevista con tu comentario a la misma. Cuando le planteé los desafíos para el próximo gobierno, la educación estuvo en primer lugar y terminó diciendo la equidad. Sin equidad no hay paz. Es verdad porque América Latina y Uruguay está también en esa, fue el continente más injusto de la Tierra. Y ahora, desde que han venido una sucesión de gobiernos progresistas, todos han tenido la preocupación de empezar a disminuir, de lograr equidad, de empezar a disminuir esas injusticias. Por eso los 40 millones que salieron de la pobreza en Brasil, por eso determinadas medidas que se han tomado en Bolivia. Pero es una tarea de titanes. Y tiene que ver con esto que yo te decía de la inclusión cultural. Si yo nací ya tercera generación, cuarta generación en la exclusión, tengo unas pautas culturales propias. Y entonces a veces choco con las pautas generales de la población. Bueno, yo tengo que ensamblar, la cultura se tiene que alimentar de todo, de lo fermental, de lo positivo de todos lados, y tenemos que unificar esas cosas para poder entendernos, para poder hacer marchar mejor este país. Y no es sencillo eso. Construir la equidad se puede construir, uno puede decir, bueno, si hay pleno empleo, construyo equidad, es verdad, pero es un componente. Si todo el mundo tiene vivienda, también es verdad, pero hay muchas más cosas que esas cosas que tan nítidas que podemos señalar, ¿no? No fue casualidad, y esto me importa resaltarlo, que la primera conferencia Uruguay por Más tocar el tema de la cultura, porque un país se puede desarrollar en sus potencialidades, pero si no desarrolla al mismo tiempo al ser humano que vive allí en ese país, el proyecto queda rengo. Y yo creo que ese fue el mensaje de ese primer Uruguay por Más, y es un desafío. Y en ese desafío hay todo tipo de componentes. Es una cosa compleja, pero apasionante, vale la pena esta aventura. Gracias por haber estado, Lucía. Bueno, gracias a ti. Cerramos en instantes. Descarga la nueva aplicación de UTE. Amigos, buenas noches, gracias por habernos acompañado en este programa, como siempre. Agradecemos a nuestros auspiciantes, agradecemos a Antel, recordamos su claim,
avanzamos juntos. Como todos los miércoles, les deseamos buenas noches y buena suerte. Y como todos los miércoles, al alegrarnos de haber compartido esta hora de encuentro, les invitamos para la próxima semana. Gracias, gracias. Presentó Antel. Contratando Vera en tu hogar, te regalamos un NBA League Pass. Presentó Asociación Española. Desde 1853, primera en salud.